Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. En las Islas Salomón, una nación de cientos de islas en el Pacífico Sur, viven 600.000 personas y hay más de 52.000 adventistas del séptimo día. Casi un adventista por cada 11 personas. La iglesia en la Salomón está creciendo. Estamos felices porque Dios guía a su iglesia. La iglesia crece tan rápido que no tenemos suficientes Biblias para compartir con las personas. Tenemos varias instituciones. Tenemos más de 400 establecimientos y 197 iglesias organizadas. En salud tenemos un hospital. En el área educativa tenemos 13 secundarias. Tenemos más de 100 escuelas. En total tenemos entre 14 y 15 mil estudiantes que asisten a nuestras escuelas. Cada año tenemos un gran número de bautismo proveniente de nuestra escuela. Es una gran misión que administrar, y las islas están separadas por muchos kilómetros de océano. Es un gran desafío. Beticama es uno de los colegios más antiguos aquí en Isla Salomón. Se inauguró allá por los 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo está en la misión, en crear misioneros. En este colegio tenemos estudiantes que no pueden pagar su matrícula. Algunos muchachos deben luchar de verdad. A algunos, sus padres no le quieren pagar los estudios, porque quieren convertirse en adventistas. Creemos que el colegio debe tratar de ayudarlos. La familia de Néstor no es adventista y le es difícil pagar la matrícula. Pero Néstor escogió esta escuela que se distingue por la buena calidad de su educación. Trabajé en vacaciones e incluso los fines de semana para mi matrícula. Voy al mercado del pueblo para tener dinero para mi sustento mientras voy a la escuela. Hago mis propias rosquillas y las vendo en el mercado. Néstor se escapaba del campus los sábados cuando todos estaban concentrados en actividades especiales. Ese día, vendía sus donas en el mercado para pagar la escuela y comprar lo que necesitaba. Cuando el personal de la escuela notó que Néstor no estaba, se preocuparon, pero pronto supieron por qué trabajaba tanto y quisieron ayudarla. Un día, un administrador de su escuela llamó a su oficina y le dijo que no podía abandonar la escuela en las horas del sábado. Él le dijo que había sido aceptada en el fondo de ayuda estudiantil. Ya no tendría que trabajar para pagar sus estudios. Estoy muy agradecida del fondo de ayuda estudiantil de la escuela que me ayudó con la ropa y la matrícula. Mi plan a futuro es convertirme en alguien para ayudar a mis padres y quiero convertirme en doctora. Por favor, oren por la gente de las Islas Salomón. Que Dios las bendiga para que aprendan las verdades de la Biblia y sientan el gran amor de Dios. Momentos musicales. Eu descobri que tu és bom amigo. Eu descobri que tu és meu bom pastor. Eu descobri que tua face há uma luz que irradia. Oh, paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Eu descobri que em ti existe justiça. Aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar.
descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata,
Momentos de oración.
Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos. Es un placer poder dirigirnos a vosotros, a todas las iglesias de nuestra isla, para comentar nuestra escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10. Es un tema muy interesante, fascinante el que vamos a estudiar el día de hoy. Y tenemos 3 invitados más de nuestra isla y de diferentes iglesias. Tenemos en primer lugar a Daneris, que es una de las que dirige el grupo allí en Ingenio. Daneris, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres saludar a tus amigos, por favor? Sí, hola, muy buenos días, feliz sábado. Es un placer poder compartir la palabra de Dios y hablar de un tema tan interesante como son los grupos pequeños. Muy bien, de hecho tú tienes un grupo pequeño en tu casa. Puedes hablar con toda la autoridad del mundo porque sabes de qué va. Y muy bien, tenemos también de la iglesia de Telde, Hope Home Telde. Tenemos a Piedad. Piedad es una de nuestras ancianas también allí en la iglesia de Hope Home. Gracias, Piedad, por dado de tu tiempo y aportar este momento para nosotros. Bienvenida. ¿Quieres saludar a tus amigos? Es una alegría y una bendición para mí poder compartir con ustedes, por supuesto. Muy bien, y también de las iglesias de Las Palmas. Bueno, él está entre Tamaraceite y Las Palmas, pero ya muy pronto, el próximo sábado que nos veamos, ya será de la iglesia de Las Palmas. Mi querido hermano y pastor Isaí Córdoba. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Quieres saludar a tus amigos y familiares? El saludo puede llegar hasta Perú si quieres, Queridos amigos, queridos hermanos, es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en este sábado. Un feliz sábado para todos. A nuestros hermanos de la Iglesia de Las Palmas, Tamaraceite, Vecindario, Ingenio y nuestra Iglesia de Hope Home también. Y, por supuesto, a nuestros amigos y hermanos que también nos ven a través de internet de diferentes partes del mundo. Un feliz sábado y hoy es una hermosa oportunidad para aprender un poco más, para conocer un poquito más de los grupos pequeños y compartir un poquito lo que hemos estudiado, aprendido y sobre todo interiorizarlo. Muy bien, excelente. Pues vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos dirija en esta lección tan interesante. Por favor, Isaí, ¿quieres dirigirnos, por favor? Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque este sábado nos podemos de nuevo reunir, Señor, a través de esta transmisión y poder repasar la escuela sabática. Queremos rogarte, Padre, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder compartir las nociones clave de la lección de esta semana. Y también, Padre Santo, pedirte una bendición para cada una de las personas que nos está viendo a través de internet, a través de su teléfono móvil, ordenador o televisión. Que tú puedas atender sus necesidades, bendecirlos, cuidarlos y ayudarlos en medio de esta situación tan especial que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para que nuestra enseñanza sea más clara, vamos a compartir pantalla y de esa manera podrán observar el bosquejo de nuestra lección. Así es que vamos entonces a entrar ya en materia y ahí tenemos el título: una forma apasionante de participar en el evangelismo. Recuerden que estamos estudiando un trimestre que tiene que ver con hacer amigos para el Señor, hacer amigos para Jesús, el gozo de la testificación y la evangelización. Esta es la lección número 10 y recordad este texto que es interesante, es un texto de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Envíe obreros a su mies. La verdad es que todos deseamos hacer un buen evangelismo en nuestras iglesias, llegar a las personas, llegar a la cosecha de la mies, pero muchas veces en estos tiempos es difícil hacerlo. Pero yo creo que el Señor puede utilizar los grupos pequeños como una metodología más para poder cosechar la mies. Así que en esa línea vamos. Hay que recordar que somos seres sociales, lo hacemos mejor si tenemos un sistema de apoyo social. Esto es especialmente cierto en asuntos espirituales, así que hay que tomar en cuenta esto. No somos islas,
somos seres sociales, todos tenemos la tendencia a agruparnos, así es que a nivel espiritual también, si tenemos una red de amigos, un grupo de apoyo social, eso puede ser muy bueno. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Esto es un pequeño adelanto de los beneficios de los grupos pequeños, especialmente esto de fortalecer nuestra fe. En tiempos de pandemia hay gente que se nos está desanimando y quizás podría ser una buena estrategia reunirnos en grupos pequeños. Muy bien, hay que empezar a manera de premisa fundamental. Los grupos pequeños, una idea de Dios. En esto Elena White tiene algo que decirnos, ya que ella subraya el valor de los grupos pequeños. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Muy bien, así que la formación de grupos pequeños realmente es una idea de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pensamiento, ¿no es cierto? El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio en el servicio. 3 cosas importantes está diciendo aquí. Los grupos pequeños pueden ser un centro para el crecimiento espiritual. Número 2, para el compañerismo. Y número 3, para que muchos de los miembros de iglesia desarrollen su potencial que hay dentro de ellos. Así que esto es muy interesante. Y bien, pues esto es lo que vamos a estudiar durante la semana. Daneris, ¿cuál sería el bosquejo de la lección de esta semana? Los 3 puntitos que vamos a trabajar en esta semana. En esta semana justamente vamos a estar trabajando los grupos pequeños desde el punto de vista de las escrituras, y los grupos pequeños no solamente desde el punto de vista de las escrituras del Antiguo Testamento, sino también desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Y además vamos a estudiar los grupos pequeños, cuál es su propósito y cuál es su función. Perfecto. Ahí me estructura, ¿verdad? Te interrumpí, perdón, la última frase. ¿Qué querías decir? Que estos son los puntos que vamos a estar repasando en esta semana. Correcto, correcto. Gracias, Daneris, porque los ha puntualizado y este es el esquema principal a manera de visión panorámica de los 3 asuntos que vamos a considerar juntos. Pues vamos entonces a entrar ya en materia y entremos al primer asunto que tiene que ver con los grupos pequeños en las Sagradas Escrituras. Y entonces aquí vamos a analizar la primera pregunta. Y esta pregunta es para Piedad. Tiene que ver con el origen de los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Hay allí una pregunta interesantísima basada en Éxodo 18. ¿Qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decidido para Moisés? ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante? El consejo de Jetro a Moisés. Adelante, Piedad. Este es tu tiempo para que nos ayudes a trabajar en esta sección. Muy bien. Vamos a analizar cuál fue ese consejo que el suegro de Moisés le da a él. ¿Por qué le da ese consejo? Él observa lo siguiente. Observa que el pueblo de Israel iba a Moisés a pedir solución para sus problemas del día a día. Pero observó que el pueblo pasaba todo el día de pie
y que Moisés se estaba agotando. Entonces le dijo, bueno, en parte lo estás haciendo bien, pero la forma en la que lo estás haciendo no es la correcta. Y la instrucción que le da a Moisés y que nos sirve para nosotros hoy está exactamente en Éxodo, el capítulo 18, el versículo 21. Esta es una versión en traducción en lenguaje actual. Comparé varias traducciones y me gustó más cómo viene en esta versión. Dice así Éxodo 18, versículo 21. Para que puedas hacerlo bien, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. Es decir, que no puedan entrar en corrupción. A unos, dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Sigue diciendo el texto que Moisés cogió para sí el consejo de su suegro, lo llevó a cabo y finalmente el pueblo pudo tener paz y Moisés pudo tener descanso. Esto que para nosotros hoy en día es muy evidente en cualquier clase o curso de liderazgo, se habla de delegar, porque lo que le estaba hablando Jetro a Moisés era delega en otras personas, no quieres asumir tú toda la responsabilidad de solucionar los problemas. En el momento en que se lo dice a Moisés, es algo absolutamente novedoso. Es la primera vez que se nos instruye acerca de estos grupos pequeños. ¿Cuál es la importancia? Era la segunda pregunta que nos plantea la escuela sabática. ¿Cuál es la importancia de este plan? La importancia de este plan radica en que cada miembro del pueblo formaba parte de al menos un grupo de 10 personas. Es decir, no había nadie aislado en el pueblo. Todo el mundo todas las personas formaban parte al menos de un grupo y sabían que formaban parte de ese grupo, o sea, eran conscientes de pertenecer a ese grupo. Pero no solamente los grupos eran un lugar donde solucionar problemas, sino que también era un lugar donde espiritualmente había un crecimiento. Se utilizaba para eso, porque sabemos que el pueblo de Dios era básicamente espiritual, el pueblo de Israel. Esta aplicación la tenemos que recoger nosotros para llevarla a nuestras iglesias, porque es el plan de Dios. Y como acabo de leer al principio, esta idea de los grupos pequeños me gustó y me quedé con esta frase: me ha sido presentada por uno que no puede errar. Y esta idea de los grupos pequeños no solamente la cogió para sí y fue la clave del éxito de Moisés, sino que luego, luego Jesús también formó esos grupos pequeños. Los especialistas que trabajan con grupos pequeños dicen que ese grupo pequeño debe estar formado entre 6 y 12 personas. Y ahí tenemos los grupos de Moisés que eran de 10 y los grupos de Jesús que eran de 12. Pero en cualquier caso, a partir de 6 personas se puede establecer un grupo pequeño. Yo estaba mirando porque yo quería algo práctico para la escuela sabática y por más que busqué, una y otra vez me salía el caso de 2018 en Bolivia. Dije, bueno, pues será que el Señor quiere que hable concretamente de este lugar. En 2018 se hizo una campaña importante en la que se bautizaron más de 1000 personas. Y esto fue especialmente, no se bautizaron, nosotros tenemos claro que esos bautismos no son por una campaña solamente, sino por el trabajo misionero de esos grupos pequeños. Para concluir en este apartado y no extenderme más, yo quisiera decir que el grupo pequeño, tal y como yo lo veo, viene a ser como una familia. Cuando yo era pequeña, todos los sábados o los domingos íbamos a casa de la familia. Yo allí tenía mis primos, muchísimos primos, allí confraternizábamos, sabíamos que pertenecíamos a esa familia. Hoy en día, por circunstancias, las cosas han cambiado y la iglesia muchas veces viene a ser esa familia y ese grupo pequeño viene a ser esa familia que
representa lo que antes eran las familias parentales de sangre, hoy en día lo podemos tener en la iglesia. Es la idea de Dios y es lo que nosotros debemos hacer. Muy bien, excelente. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los grupos pequeños, pues originalmente fueron diseñados para el crecimiento espiritual y la resolución de problemas, especialmente en el caso de Moisés, ¿verdad? Pero obviamente también da la oportunidad, como lo ha dicho bien, para el compañerismo cálido y afectuoso, a ser amigos, ¿es cierto? Muy bien, interesante esto. Así que la base teológica del Antiguo Testamento es en el consejo de Jetro a Moisés. Entre los pastores existe una idea que se dice, no quieras hacerla al Moisés. ¿Saben lo que significa eso? No quieras hacerla al Moisés significa no quieras hacerlo todo. Es importante que sigas el consejo de tu suegro, es decir, organízate y delega responsabilidades. Muy bien, vamos entonces a seguir con la siguiente sección. Y la siguiente sección es súper interesante porque tiene que ver con los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Ya sabéis que el crecimiento en la iglesia del Nuevo Testamento fue un crecimiento desbordante. ¿Sí? Y ese crecimiento, un factor que fue clave fue la estructura organizada de los grupos pequeños. Estos grupos prácticamente fueron determinantes en el desarrollo de la iglesia. Recuerden que de un solo sermón, más bien una campaña evangelística de Pedro hizo una cosecha de 3,000 almas para la gloria de Dios. Pero esas personas tuvieron que ser organizadas en las iglesias, en casas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el primer caso, que ya más o menos tocó un poquitico allí Piedad, hablando acerca del Nuevo Testamento y de Jesús. Daneris, ¿cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Esta es una pregunta importante acerca de cómo Jesús hizo su primer grupo pequeño. Adelante, Daneris. Es una pregunta importante, y no solo porque sea una pregunta importante, sino que allí Jesús nos da la primera metodología de cómo debemos de formar un grupo pequeño. Por eso me encantó. Si nosotros estudiáramos la vida de Jesús, si camináramos en su vida y viéramos el estilo que él tenía, era un líder que tenía multitud de discípulos detrás de él. Pero como Jesús, era consagrado, comenta Lucas, en Lucas 6, 12 y 13, lo voy a leer, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, ¿cuál fue el doble propósito que él tuvo al escoger a los apóstoles? Pasó la noche orando. Ya eso es un indicio, es una metodología que las escrituras nos están dejando a nosotros. No escogió al azar de todo el grupo que andaba, sino que esperó la dirección del Espíritu Santo para escoger aquellas 12 personas que iban a ser especiales, porque iban a desarrollar un papel importante en el desarrollo del evangelismo en la historia del mundo. Es decir, que vemos que los escogió a 12 después de pasarse la noche entera orando, y allí forma su primer grupo pequeño. ¿Y para qué los escogió? ¿Cuál fue su propósito? Pues para formarlos. Los formó, los educó, le dio esa formación teórica, y esa teoría tenía que ver con lo espiritual, con lo emocional, pero no solamente una educación teórica, sino fue una formación profesional, a lo cual yo me dedico. También le dio una parte práctica, porque si nos vamos a Lucas 10, vemos allí que él cogió luego grupos y lo dividía de 2 en 2 y lo mandaba a predicar. Es decir, que hay una formación teórica y práctica. ¿Y para qué fue que lo formó? Pues tenía un doble propósito, para que pudieran cumplir una misión. Y verdaderamente parece que eran pocos, eran 12, pero eso trascendió a tal forma que llega un momento en que Pablo dice que habían evangelizado el mundo entero. Y no es mentira.
Y otra cosa que me gustó muchísimo es que no solamente pudieron evangelizar, sino que hasta hoy la forma de organización del mundo y de las nuevas empresas en el marketing se fundamenta en grupos pequeños. Las grandes industrias, las grandes empresas se dividen en grupos pequeños, están hechas por departamento, con un encargado, el cual ese encargado después hacen como si fuera una junta y llevan lo de menor a mediano y de mediano a mayor. Es decir, que fue una lección ya de por vida y que en la vida secular se utiliza, aunque no sabemos, aunque la mayoría no sabe de dónde salió la metodología, nosotros sí sabemos que salió de la metodología de Cristo. Ahí está en el Nuevo Testamento. Muy bien, excelente, excelente. Así que yo creo que desde el punto de vista de los grupos pequeños, desde el punto de vista de Jesucristo, bien lo has dicho, en principio era de carácter formativo espiritual, educativo espiritual, porque pasó 3 años y medio trabajando con ellos espiritualmente. Pero también los enfocó con la misión. No hay que perder de vista eso. Los grupos pequeños están diseñados para cumplir la misión. Y bueno, vamos ahora a entrar a otra pregunta que me parece súper interesante, que también está en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con el trabajo que hacían los apóstoles. Y en esta ocasión vamos a analizar el caso de Lidia. ¿Sí? Hay que analizar algunos textos más que están ahí, que está Hechos 16. Vamos a ver el caso de Lidia. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? Esto es muy interesante. Otra historia también interesante. ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser? Aquí creo que hay una confusión. No es Pablo. Creo que fue Juan. Fue Juan y Pedro después de ser liberados de la prisión. Disculpen la errata que hay allí. Fue Juan que fueron los que sanaron al cojo, ¿no? Pero quien estuvo en la cárcel realmente fue ¿quién? Pedro, ¿no es cierto? Bueno, y Pablo también, yo creo que en algún momento determinado, cuando fue liberado, fue a la casa de alguien. Pero bueno, vamos, eso voy a dejárselo realmente a mi amigo Isaí, que él nos dialogue un poquito sobre esto. Adelante, Isaí, por favor. Muy bien, esta es una pregunta bastante interesante, y cuando nosotros vamos al libro de Hechos, al capítulo 15, y leemos la historia de cómo se le predica a Lidia, nosotros encontramos algo bastante interesante. Encontramos que ellos empiezan a predicar y se marchan, por así decirlo. Ellos se marchan de la ciudad principal. Cuando Pablo le predica, ella está fuera de la ciudad, está en el río, y entonces le predica a Lidia, y tanto ella como su familia se bautizan y abren su casa en Filipos a la predicación del Evangelio. Posteriormente, en el versículo 40 se nos relata que vuelven de nuevo a la ciudad de Filipos, Pablo y Silas, y cuando vuelven, están volviendo después de haber estado justo en la cárcel, justo lo que se estaba mencionando anteriormente, de que sí que había estado en la cárcel Pablo, y saliendo de la cárcel, de ese versículo 40, Pablo escoge a Silas, y al salir a los creyentes, lo encuentran al cuidado de misioneros, y cuando sale de la cárcel, ¿qué hace? Se va a casa de Lidia, y en casa de Lidia predican. Y eso es lo que hacen. La casa de Lidia se abre a la predicación del Evangelio. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 12 de Hechos, tenemos la historia de Pedro. Pedro sale de la cárcel milagrosamente, y él estaba durmiendo, y sale de la cárcel, se van abriendo las puertas de la cárcel una tras otra, y él piensa que es una visión, y va caminando, y Ellen White menciona que en el libro de Historia de la Redención, que Pedro sale y va caminando, le dice el ángel, ahora levántate, ponte las sandalias, se pone, empieza a caminar, la puerta se abre, él pasa, se cierra, y los soldados estaban colocados, él seguía caminando, la puerta se abre, y así las 3 puertas fueron abiertas y sale a la calle.
y él piensa que es una visión y sigue caminando, y en un momento determinado el ángel desaparece y entonces se da cuenta Pedro de que está vestido, de que tiene sus sandalias, tiene su manto, todo, y de que ha sido liberado. Y se marcha rápido, ¿a dónde? A la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué estaban haciendo allí un grupo de personas? Estaban orando. En esa casa estaban orando. Y él llega y toca la puerta. Y es en ese momento que le abre Herodes, se da cuenta de que es Pedro, y en vez de dejarle entrar, se va corriendo a contar la buena noticia. Entonces encontramos que en estos grupos pequeños del Nuevo Testamento tenían dos características especiales. Eran grupos en los que se predicaba, se compartía la palabra de Dios, llegaban personas y ellos predicaban. Y eran grupos que se reunían para orar. Y esas eran las dos fundamentales misiones que tenían los grupos pequeños en la época del Nuevo Testamento. Y eran grupos además que funcionaban y no tenía que estar necesariamente Pedro o Pablo o Silas o Juan para que funcionaran, sino esos grupos funcionaban y cuando llegaban los apóstoles se unían al grupo que regularmente se reunía. Muy bien, pues muy interesante. O sea que tanto la casa de Lidia se convirtió en una casa de estudio y de oración, hasta el punto que hubo bautismos en la casa. Recuerden que las casas estas tenían una fuente en medio, muchas de ellas, y seguramente pues en alguna de ellas pudo haberle bautizado, ¿no es cierto?, por inmersión. Y luego menciona la casa de María. Esa es una historia realmente fascinante, ¿verdad? La liberación de Pedro de la cárcel. Y cómo cuando está tocando la puerta no se lo creen que Pedro está en la puerta, ¿no? Le dice, oye, tú estás loca, si estamos orando para que lo liberes de la cárcel y tú dices que está ahí en la puerta. Pues la oración fue contestada casi de inmediato. Es una historia muy graciosa hasta cierto punto del poder de la oración, cómo ellos dudaron de cómo Dios responde, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Hay una preguntita más que tiene que ver con el Nuevo Testamento y los grupos pequeños. Y esta sección es para Piedad a continuación. Vamos a analizar algunos elementos característicos de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento, en qué actividades participaban estos grupos, y quizás de esta idea podemos nosotros aprender, ¿no es cierto? Así que, Piedad, adelante. Muy bien. Para desarrollar esta pregunta, vamos a irnos a Hechos, el capítulo 4. Es el momento, están reunidos como grupo en la fiesta del Pentecostés. Y ocurre lo siguiente, acompáñenme en la lectura. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Como muy bien ha dicho Isaí, el fundamento principal de por qué hacer un grupo pequeño es para orar. Todo esto ocurrió como resultado de que estaban orando. Muy bien, pero aparte de esto me llamó la atención algo más, que está en el versículo anterior. ¿Por qué formamos nosotros un grupo? Porque hay muchos grupos que se forman, ¿verdad? En las empresas, a veces se establecen grupos como amigos porque hay un punto en común, o personas que tienen una determinada afición en común. Pero ¿por qué un grupo de cristianos se compone como un grupo tal? Quiero que me acompañen en Hechos, el capítulo 4, pero el versículo 30, que dice así: miren cómo oraban. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Especialmente hemos hablado un poco en general de la importancia de formar un grupo, pero ¿qué espera la persona que se añade o que forma parte de ese grupo? Yo creo que la mayoría de los cristianos que ingresamos en un grupo o queremos formar parte de un grupo, estamos esperando que sucedan cosas maravillosas.
Esperamos que sucedan como viene en el versículo 30, que se sanen los enfermos, que ocurran milagros, que haya señales maravillosas. ¿Para qué? Para que la gente vea el poder de Jesucristo. Hay un propósito grande. O sea, la idea de formar grupos es muy buena, pero el por qué se forman esos grupos pequeños en la iglesia es todavía más excelente. Queremos ver, cada uno de nosotros quiere ver cosas que antes no ha visto, quiere mostrarle a las personas que son de su familia, a sus amistades, quiere mostrarle un Dios que hace milagros y que hace cosas prodigiosas. Las grandes iglesias, las iglesias mayoritarias, las iglesias más grandes, las iglesias cristianas más grandes del planeta están establecidas en cosas pequeñas. ¿Qué cosas pequeñas son? Los grupos pequeños. Todas ellas comparten esa idea. Y otra cosa que quisiera añadir antes de concluir es que los grupos que funcionan, curiosamente, tienen un nombre. Los líderes de esos grupos, yo no sé si los grupos de Isaí, el grupo de Danelis, si tienen un nombre, pero debemos ponerle nombre a nuestro grupo, porque eso nos da sensación de identidad. La pirámide de Maslow, que todos hemos oído hablar muchísimas veces, ¿verdad?, establece que nuestras necesidades primero son fisiológicas, después son de seguridad, y la tercera necesidad ya que viene es la de pertenencia. Es decir, cuando nosotros establecemos los grupos pequeños en nuestras iglesias, estamos dando respuesta a una necesidad natural que hay en el ser humano. Muy bien, excelente. Oye, gracias por todo lo que nos has comentado de la importancia de los grupos pequeños. Entonces, a manera de resumen, para concretar, diríamos que los elementos claves que hay del para qué los grupos pequeños es que son centros de oración intercesora, ¿no es cierto? Donde se ora por las preocupaciones mutuas, donde también hay una cálida comunión y fraternidad entre los miembros, que eso es muy importante, la amistad que se pueda generar, ¿verdad?, en los grupos pequeños. Por otro lado, también lo más importante es el centro, que es el estudio de la palabra de Dios. Nuestros centros deben ser centros de estudio. Y por otro lado, la capacitación para el servicio, que es importante. Y además, participar juntos en actividades misioneras, que siempre la misión tiene que estar ahí. Pues Piedad, te agradezco mucho realmente por tus aportaciones con respecto a los distintos elementos del propósito de los grupos pequeños. Vamos a continuar un poquito más adelante y vamos a ir más específicos ahora a la tercera sección, los grupos pequeños, su propósito y su función. Voy a pedirle en este caso, en forma concreta, a Isaí, es cómo proporciona, utilizando la figura del cuerpo humano, cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños. ¿Cuál es la función de los grupos pequeños en la iglesia? Digo, utilizando la figura del cuerpo humano porque el cuerpo humano también está formado por sistemas, por grupos de órganos, pero eso lo vas a explicar mejor tú. Adelante, mi amigo Isaí. En 1 Corintios 12, el versículo 12 en adelante, nos habla justamente de esto. Dice en la Nueva Traducción Viviente, lo expresa de una forma muy dinámica, me gusta cómo dice, y menciona: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y en un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Los grupos pequeños tienen la capacidad de admitir a todo tipo de personas. No importa el origen, o sea, no importa de dónde has nacido, en qué parte del mundo, qué nacionalidad tienes, no importa tu condición social, si tienes muchos estudios, pocos estudios, si tienes, no importa tampoco tu condición financiera, si tienes mucho o poco dinero, toda persona puede formar
parte de un grupo pequeño y toda persona está llamada también a tener una parte activa dentro del grupo pequeño. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misión específica. Hay personas que fueron llamadas a liderar estos grupos pequeños. Hay personas que fueron llamadas a invitar a las personas a su grupo pequeño porque tienen un don de gente específico. Hay personas que fueron llamados a predicar porque tienen las palabras adecuadas para compartir el mensaje. Hay personas que fueron llamadas a orar porque tienen el don de la oración. Primera de Corintios 12, cuando nos habla del cuerpo de Cristo y de que nosotros formamos parte de ese cuerpo, menciona que cada uno tiene una misión específica. Yo no me puedo encargar de la misión de otro, igual que, por ejemplo, un ojo no es capaz de hablar o un pie no es capaz de escuchar. Todos tenemos una misión específica y cada uno tiene una misión concreta y no podemos hacer la misión de otra persona. Y mucho menos podemos nosotros hacer todas las cosas. Es decir, yo no puedo ser el director del grupo pequeño, no puedo ser siempre el predicador, no puedo ser siempre el que invite, no puedo ser siempre el que ore, sino todos tenemos diferentes actividades, diferentes dones y tenemos que desarrollar diferentes partes. Una de las lecciones hermosas que he aprendido en mi trabajo allá en la Universidad Peruana Unión de Tarapoto es el hecho de delegar tareas. Nosotros teníamos el año pasado más de 50 grupos pequeños y decía el pastor Carlos Campos que esa era la primera red básica de apoyo hacia los estudiantes. ¿Y por qué? Porque todo estudiante que formaba parte de un grupo pequeño, rápido sabíamos si tenía para comer, cómo le estaba yendo los estudios, si tenía problemas familiares, si tenía problemas sentimentales, si tenía algún tipo de necesidad. Rápidamente, a través de los grupos pequeños, canalizábamos nosotros el trabajo misionero. Cada grupo pequeño o tenía o formaba parte junto con otro grupo pequeño de un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es tu don, tu habilidad. Y eso se desarrollaba a través de los grupos pequeños. Incluso teníamos, el pastor Carlos Campos mencionaba siempre que los grupos pequeños tenían un propósito. No eran hacer horas, no eran pasar el rato, eran cumplir la misión. Y tuvimos varias iglesias plantadas a través de los grupos pequeños. El grupo pequeño es como una orquesta. Todos tenemos una participación dentro de esa orquesta. Pero ¿quién es el director de la orquesta? Es Jesús. Muy bien, yo creo que individualmente somos capaces de hacer cosas maravillosas, pero cuando nos juntamos los talentos y aportamos cada quien en grupo, podemos hacer más cosas, ¿no es cierto? Una persona sola se puede desanimar. Cuando uno trabaja solo se desanima. Ahora con la pandemia mucha gente que no se está reuniendo se desanima. Pero cuando nosotros nos reunimos en un grupo pequeño, con personas con mismos intereses, con objetivos similares, entonces descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y se pueden magnificar si estamos unidos trabajando. Esta ilustración del cuerpo es interesantísima. No sé, yo recuerdo cuando estudiaba psicología, en el primer semestre vimos anatomía. En el segundo semestre vimos anatomofisiología. En anatomía era solamente ver la estructura de los órganos, pero en anatomofisiología era ver la estructura y el funcionamiento, ¿no es cierto? Y es que todas las cosas están organizadas y diseñadas para cumplir una función. Y en la iglesia todos podemos llegar a participar, todos tenemos capacidades y podemos ponerlas en las manos de Dios para funcionar y poder dar nuestros dones al Señor, ¿cierto? Gracias, Isaí. Muy buena aportación. Aprecio mucho tu participación. Vamos entonces a entrar a la última. Estamos llegando al final de nuestra lección de escuela sabática. Y en esta última es para Daneris. Tiene que ver ya con la cosecha final, con el evangelismo. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es la solución al problema? Tiene que ver con nuestro texto de memoria de la semana. ¿En qué sentido los grupos pequeños
puede ser la solución al problema de la evangelización, de la consolidación. Así que, Daneris, este es tu tiempo. Adelante. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues justo que para ampliar la pregunta que tengo en este momento, voy a utilizar el texto bíblico que está en Mateo 9, 37, 38. Dice así: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nosotros podríamos analizar y decir, pero ¿por qué Jesús se enfoca en querer hacerle ver a los discípulos que la mies es mucha? Pues bien se nota que los discípulos tenían una visión débil de las posibilidades que habían con todo el grupo de personas que ellos estaban viendo. Porque si nosotros vamos un poquito detrás de ese texto, antes de ese versículo 37, este 36, que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso, claro, los discípulos van con Jesús caminando por los campos, ven tanta gente enferma, tanta gente con hambre, tanta gente con tantas necesidades, viudas y de todo tipo de personas, y ellos se sienten impotentes ante la situación. Pero el Señor me encanta, porque utiliza lo que hoy en marketing se conoce con el nombre de método DAFO. Y esto significa debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Allí nace ese método que hoy se está utilizando como una técnica moderna, pero ya Jesús la enfoca, diciéndole a los discípulos, en vez de enfocarle el problema, lo que hace es que le enfoca la gran oportunidad que están teniendo. Le está diciendo, la mies es mucha. La mies es mucha. Y después que ve que la mies es mucha, entonces es cuando le enfoca el problema, pero no como un problema, sino como una solución. Dice, ¿y cuál era esa solución? Orar para que el Señor de la mies envíe obreros para hacer la cosecha. Yo recuerdo estando en Lanzarote que teníamos un piano y no teníamos pianista. Y bueno, y cantábamos allí a capela o como Dios nos ayudaba, pero estaba orando porque llegara alguien que tocara el piano. Y de repente el Señor mandó una persona de aquí de Gran Canaria a trabajar en Lanzarote y esa persona tocaba el piano y era de nuestra iglesia. Entonces eso fue como una respuesta, ¿no?, preciosa, y ya teníamos pianista. Es decir que solamente que tenemos que orar al Señor para que envíe obreros a la mies, pero más que ello, yo me voy a atrever a instar a todos nuestros hermanos de la iglesia en el momento que estamos pasando, donde no nos podemos reunir muchas personas, está prohibido que seamos más de 10, pero los grupos pequeños pueden ser de 8, de 10, de 12, lo que no debe de pasar de 12. Pero también hay una esperanza, porque el Señor dice que donde hay 2 o 3 unidos, allí está Él. Yo creo que es una gran oportunidad para que veamos que la sociedad en este momento está viviendo un momento de desesperanza, de desesperación, de desconsuelo, de miedo, y es el momento de tú invitar a tu vecino a orar contigo y a compartir la palabra de Dios. Esa gran esperanza que tenemos nosotros y que no debemos de dejar pasar por alto sin compartirlo con los que nos rodean. Yo quiero contar una experiencia que se la conté a los directores de Ministerio Personal en Nicaragua en 1978, cuando cayó el 79, cuando cayó el somocismo. Entró el sandinismo y quitó los templos de la iglesia adventista. Los utilizaron como centros de juego, casinos, centros de reuniones, y los pintarrajearon, en fin, hicieron con ellos todo lo que quisieron. 1 año y medio los adventistas estuvieron fuera de sus santuarios, de sus templos. ¿Y cuál fue la estrategia? Se reunieron en las casas, en grupos pequeños, en barrios, en sectores, en regiones. ¿Y qué creen el fenómeno? ¿Cuál fue? Cuando 1 año y medio después, Bob Falkenberg, que ahora ya murió ese hombre, fue el presidente mundial, cuando Bob Falkenberg era el presidente de la Unión Centroamericana, habló con los sandinistas y pudo gestionar que devolvieran los templos. El fenómeno maravilloso es que ya no cabían en el templo. Amén. Se habían multiplicado, se habían bautizado muchos, no cabían cuando regresaban. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Así que no hay que olvidar que el grupo pequeño está diseñado para guiar personas a Jesús.
para nutrir su fe en Él y para capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Nunca debemos de perder de vista eso, que están diseñados para la evangelización. Bueno, estamos llegando ya al final y queremos agradecer a los tres por haber participado en esto de los grupos pequeños, en esta lección tan interesante de cómo podemos participar. La última pregunta ¿es posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes estar al borde del momento más gratificante en tu vida espiritual. Y eso es cierto. Así que yo te invito para que tú participes dentro de tu iglesia en estos centros de refugio, centros de evangelización, centros de oración, centros de estudio de la Biblia, donde podrás tener la oportunidad de crecer espiritualmente. Ojalá que en nuestra iglesia pensemos seriamente en el desarrollo de grupos pequeños, especialmente porque estamos en estos tiempos de pandemia y probablemente quizás si se nos cierran los templos, los hogares pueden ser iglesias en las casas y ahí podemos reunirnos. Gracias, queridos amigos, y vamos a tener una palabra de oración y voy a pedir a Daneris que concluya con una palabra de oración. Inclinemos nuestro rostro. Querido Señor y buen Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, estamos agradecidos porque podemos compartir tu palabra entre nosotros y además ser difundida a través de estos medios, Señor. Gracias. Queremos pedirte en esta hora, Padre, que sensibilice nuestros corazones y el de toda nuestra iglesia para que veamos que la mies es mucha y que caminan como ovejas sin pastor. Permite, oh Jehová, que esa esperanza que tu Espíritu Santo has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos pueda ser compartida y propagada para que sirva de sosiego y de paz a aquellos que no te conocen. Permite, oh Jehová, que nuestras puertas, las puertas de nuestros hogares puedan ser abiertas, de manera que tu Espíritu Santo entre delante y detrás de todos nuestros vecinos, conocidos, amigos y familiares. Bendícenos, Señor, en la obra, y es por Jesús por quien te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por haber participado en esta lección. Vamos a despedirnos entonces. Que Dios los bendiga a todos y tengan un feliz sábado. ¿Okay? Gracias y hasta la próxima, el siguiente sábado. Bendiciones para todos. Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello, es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria.
Si eres de la iglesia de vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Entiendes lo que lees? El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 1, versículo 16 que dice: No me avergüenzo del mensaje del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mensaje es: servimos a Dios cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí? Preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo. El papá dijo sonriendo y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: Alístate y vete al sur, vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. Entonces el papá preguntó: ¿Se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar de todo su dinero. Pero este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debía haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. ¡Otra vez le habló! Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Yo creo que esa es la razón por la que Dios pudo usar a Felipe tan bien. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. El etíope le contestó. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto. Tienes razón. El etíope iba leyendo el versículo que dice: como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó: dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo: mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podría ser bautizado? Entonces Felipe lo bautizó. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante! Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo. Y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a entender. ¿Crees que algún día me va a usar a mí? El papá abrazó a Benito y le dijo: ¡Claro que lo hará!
Momentos musicales. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Momentos de oración. Hoy sábado, queridos hermanos, un saludo cordial para todos. Reciban un fuerte abrazo. Yo estoy de vacaciones durante 2 semanas. Voy a estar por el norte de España, por Cantabria y por Asturias, y visitando por aquellas zonas. Pero ya sabéis que podéis llamarme si necesitáis algo. Estaré siempre atento al teléfono. Así que un abrazo desde la distancia. Que Dios los bendiga. Tengan un lindo sábado. Hoy me dirijo a vosotros a fin de predicarles un mensaje muy bonito. Tiene que ver con la gracia transformadora. Ya sabes que la Biblia dice que somos salvos por gracia.
En Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Esa gracia, cuando nosotros aceptamos esa salvación por gracia, produce una transformación en nuestro ser entero. De tal manera que llegamos al gran pregón: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiero invitarte para que Jesús habite en tu corazón y produzca los cambios necesarios para que puedas vivir una vida en comunión constante y continua con Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque tu gracia nos alcanza, porque tu gracia nos santifica y nos permite andar en circunspección, andar en santidad, como es el deseo tuyo de que nosotros vislumbremos una vida anhelando la excelencia espiritual. Quédate con nosotros, Padre mío, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla a fin de poder presentar mi mensaje de forma didáctica y más clara. Ahí tenemos nuestro título de hoy: Gracia Santificadora. Como he dicho hace un momento, Cristo habitando en nuestros corazones, Él produce los cambios. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por su gracia nosotros somos salvos. Una vez que somos alcanzados por Jesús, nuestro pregón es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay un texto que me impresiona mucho. Recuerden que la santificación comienza desde el momento que nosotros somos bautizados hasta cuando Jesús venga. Y en ese proceso de entre el hoy y el futuro, que será cuando Jesús venga, debemos de vivir de una manera tal que anhelemos, intentemos buscar la santidad del Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 3, 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Me impresiona mucho el versículo 11. Todo el pasaje realmente es precioso. Nos habla de que el Señor es paciente, está esperando por nosotros para estar preparados en el gran día grande, el gran día cuando Jesús venga. Pero me impresiona el versículo 11, esta expresión: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta expresión, andar en santa, piadosa manera de vivir. ¿Cómo andar? Hay un pensamiento de un gran escritor que dice: el carácter de una persona está determinado por el carácter del Dios que adora. Nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos a nuestro Dios el Padre. Confiamos en la obra del Espíritu Santo en el corazón que nos santifica cada día y nos permite andar en santidad. Hay un texto también de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos de imitar a Dios en nuestro caminar. En Juan 2:6 dice andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que tenemos una exhortación de parte del apóstol Pablo: que andéis como es digno de la vocación a la que ha sido llamado. Así que la gran pregunta es: ¿cómo anduvo Jesús? Andar como es digno. Esa es nuestra exhortación. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida una vez que hemos sido alcanzados por su gracia? Así que nuestro tema, ante la gran pregunta ¿cómo debemos andar?, hay tres respuestas. En Efesios capítulo 5, versículo 2,
dice que debemos andar en amor como hijos amados. En el capítulo 2, versículo 8, debemos andar en luz como hijos de luz. Y en el capítulo 5 de Efesios y el versículo 15, nos insta el apóstol Pablo a andar como sabios. Esas son las tres reflexiones que vamos a hacer durante los próximos minutos de desarrollo de mi presentación. Hablemos de andar en amor como hijos amados. Andar en amor como Cristo nos amó, dice Efesios 5:2. La expresión andar en amor implica seguir andando de forma continuada, es decir, de vivir una vida de amor hacia nuestro prójimo como parte de nuestro estilo de vida, hacer de esto un hábito. Debemos de vivir la vida en una atmósfera de amor. Si esta fuese la atmósfera que reina en nuestros hogares, pues evidentemente no habría divorcios ni separaciones y mucho menos maltratos familiares. Ojalá nosotros pudiésemos andar en amor como hijos amados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, está una de las afirmaciones más grandes y más hermosas acerca de Dios. Y tiene que ver con que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y es que el amor tiene su origen en Dios mismo, porque la esencia y la naturaleza de Dios es amor. Por esa razón, los dos grandes mandamientos tienen que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Recuerden que el amar es una de las ideas más profundas que tiene el Evangelio y el Nuevo Testamento. Tiene que ver con un amor ancho, profundo, alto, grande. Tiene que ver con un amor tan grande que excede a todo conocimiento. Mirad cómo lo dice el libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Jesús realmente excede a todo conocimiento. Es ancho, profundo, alto, grande. Eso es el amor de Dios. Excede a todo conocimiento. Ahora, lo ideal es que esto no solamente sea una teoría teológica, sino que se convierta en una práctica real. El amor vertical, es decir, mi relación con que yo concibo a Dios, debe de manifestarse de forma horizontal, aplicarse en mis relaciones con los miembros de la iglesia, aplicarse en mis relaciones de familia, aplicarse en mis relaciones de trabajo. Que yo pueda ser un buen creyente, pero al mismo tiempo un buen jefe de trabajo. Que yo pueda ser un genuino creyente y al mismo tiempo un buen padre de familia, un buen esposo. Eso es aplicar la teología a nuestra vida diaria. Así que andar en amor significa que yo debo de practicarlo esto en todo mi entorno y con todo tipo de relaciones con los que yo interactúo. Bueno, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con andar en luz como hijos de luz. Eso lo dice Efesios capítulo 5 y el versículo 8. La exhortación de Pablo dice que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es el deseo de Dios, que andemos como hijos de luz. Y es que Pablo veía la vida pagana como algo tenebroso y la vida cristiana como una vida radiante. Y es que Dios es luz y por lo tanto invita a sus hijos a andar en la luz. Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, sus creyentes que se acercan a Él, Él les dice, vosotros también sois la luz del mundo.
Ese es el mensaje del Evangelio, de ser luz en el mundo. Pablo dice que antes de conocer a Jesús, nosotros andábamos en tinieblas. Pero una vez que Jesús ha entrado a nuestro corazón, una vez que su gracia nos alcanza y nos transforma, nos hace como hijos de luz y por lo tanto tenemos que vivir como hijos de luz. Así que el mensaje es andar en luz. En el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice lo que significa andar en luz. Él dice que es andar en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Así que andar en luz significa andar en benevolencia. ¿Qué significa andar en benevolencia? Tiene que ver con cierta generosidad que hay en el espíritu humano, una bondad desbordante que sale desde dentro hacia afuera y nos permite hacer el bien a todos. Andar en justicia es andar en integridad, es decir, dar a las personas y a Dios lo que es debido. Es hacer lo que es justo, especialmente en mis relaciones con las demás personas. Y andar en la verdad no solamente un aspecto teórico intelectual que se capta con nuestra mente, con nuestro intelecto, más bien es una verdad moral, la cual yo llego a conocer a Jesús y produce cambios en mi vida. La verdad enraizada en el corazón produce reales cambios. Eso significa andar en luz. Pero andar en luz es lo contrario a andar en tinieblas. ¿Y qué implica andar en tinieblas? Andar en tinieblas representa una vida sin Cristo, por lo tanto una vida vacía, sin ideales cristianos. Andar en tinieblas representa la ignorancia de la vida sin Cristo, sin una fe y sin una esperanza. Andar en tinieblas representa el caos de la vida, de una vida sin Dios. Jesús nos ha dicho que somos luz en el mundo. Y sin la luz, el mundo se encuentra en un caos en que la vida no tiene orden ni sentido. Recuerden que este mundo era un caos hasta cuando el Señor lo tocó y comenzó a crear este mundo, le puso orden y le puso propósito y sentido a este mundo. Las tinieblas también representan la inmoralidad de la vida sin Dios, es decir, la práctica de obras malas en contra de la naturaleza. Es decir, una vida en tinieblas es una vida de inmoralidad. A lo malo le llamo bueno, porque no tengo principios, no tengo los criterios fundamentales de moral para definir lo que es correcto, lo que es malo. Probablemente quizás tenga una moralidad con respecto a la sociedad en la que yo vivo actualmente, pero muchas veces vivimos una sociedad permitida, donde todo, permisiva, donde todo se vale. Eso es vivir en tinieblas, es vivir en una inmoralidad cuando estoy alejado de Dios. Hay más implicaciones de vivir en tinieblas. Las tinieblas se relacionan con el desamor y el odio. Si alguien odia a su hermano, es señal de que está en tinieblas. Porque el amor es luminosidad, la oscuridad es odio. El amor es darse a los demás. El odio es romper mis relaciones con los demás, guardar resentimientos, guardar ira, guardar coraje hacia las demás personas. Dios nos llama a ser luz en el mundo. Las tinieblas es todo lo que se opone a la vida cristiana. Es contraria a la piedad del cristianismo. Las tinieblas es lo opuesto a la vida llena de luz que solamente da Jesús al corazón. Por esa razón, el llamado del Señor a través del profeta Isaías es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios quiere que tú vivas una vida vibrante, llena de amor, y sobre todo que la luz del Evangelio
ilumine tu corazón y no vivas en tinieblas. La tercera respuesta de cómo debemos andar en este mundo, la tercera respuesta de andar como Jesús anduvo, Pablo nos dice en el versículo 15 que nosotros debemos de andar como sabios. Estamos en Efesios del capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Andar como sabios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que Dios está dispuesto a darla de forma abundante. La verdadera sabiduría es la que encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Nosotros debemos de pedir a Dios su Santo Espíritu para que nos dé sabiduría. Y Pablo nos recomienda algunas cosas para vivir en sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 16, una persona que es sabia aprovecha el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay un pregón desde cuando estaba en la escuela primaria que me enseñó mi maestro que decía, el tiempo es oro. Y es evidente que el tiempo se escapa y el tiempo vale. El tiempo es oro. Solo medite en cuánto vale su hora de trabajo y ya se dará cuenta que su tiempo vale dinero. Y cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, significa rescatar el tiempo del mal uso que le da el mundo actualmente. Dios tiene planes para nosotros, para nuestro futuro. Y lo importante es que mientras nosotros vivamos esta tierra, reflexionemos en ese Dios que nos ama. Y el Salmo 90 nos dice palabras muy interesantes en el capítulo 90, versículo 12. Es como una oración. Yo le agregaría, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo pasa y a medida que pasa el tiempo debemos de aprovechar ese tiempo. Vamos a la segunda forma de manifestar la sabiduría. Ser sabios también significa abstenerse de tóxicos. El versículo 18 del capítulo 5 del libro de Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis porque esto conduce al desenfreno. Es decir, debemos de evitar cualquier sustancia que altere los delicados mecanismos de nuestro cerebro. Y en ese sentido, por esa razón, el sabio Salomón nos recomienda no beber vino ni sidra, no beber ningún tipo de bebida embriagante que ataque directamente las células de nuestro cerebro. La persona sabia se abstiene de tóxicos. En tercer lugar, cuando andamos en sabiduría, Pablo dice que recomienda que debemos de tratar de ser entendidos en conocer la voluntad de Dios. Eso lo dice en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entender la buena voluntad del Señor solamente se obtiene a través de la Escritura, la sabiduría que nos da este libro sagrado. La sabiduría se consigue a través de estudiar cada día las Sagradas Escrituras. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo, y desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación en Cristo Jesús. Otra manera de conseguir esa sabiduría es orando. La sabiduría se consigue por medio de los hábitos de oración, hablando con Dios. Por eso bien dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios y te la dará abundantemente. Cuando tú se la demandas en oración, se la pides a Dios en oración como lo hizo el sabio Salomón cuando comenzó a gobernar.
En cuarto lugar, una persona que es sabia aprovecha su tiempo en la adoración, con una buena actitud de adoración. Aquí el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 5 nos da varios elementos de cómo nosotros debemos adorarle al Señor. Dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego, en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Esa debe ser nuestra actitud de adoración, una actitud de alabanza y de agradecimiento. Agradecimiento especialmente por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El profeta Isaías declara en Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dios quiera que el mismo espíritu que reposó en Jesucristo sea el mismo espíritu que repose en nuestros corazones, de tal manera que podamos tener esa sabiduría para poder andar en este mundo con sabiduría e inteligencia. Hay un claro ejemplo de alguien que anduvo con Dios en la Biblia. Estamos ya concluyendo y esta sería la conclusión. Hemos visto 3 puntos aquí a través del apóstol Pablo, y es andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Y a mí me llama la atención un claro ejemplo de lo que es andar en Jesucristo, andar en el Señor, y es el caso de Enoc. En el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 24, nos habla de Enoc. Y nos dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar, el andar con el Señor es caminar como caminó Enoc. Enoc, curiosamente, fue trasladado al cielo por haber caminado con Dios. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 77. Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados dentro de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Tú debes de caminar como caminó Enoc. Un poco antes de que Cristo venga, Él quiere ver en nosotros su carácter reflejado en cada uno de sus hijos. Un carácter piadoso. Por eso dice el texto, en vuestra manera de vivir, cómo debemos andar. Andar en santidad, aspirando siempre a la excelencia espiritual. Así que el tema de hoy ha sido el andar con Jesús. El andar con Dios es la clave. Y hemos visto 3 puntos concretos. Andar en amor como hijos amados, es decir, que el amor sea nuestro estilo de vida, nuestras relaciones con las demás personas, ya sea en el entorno de familia, en el entorno del trabajo, en nuestra comunidad y, por supuesto, en las relaciones con los miembros de iglesia. En segundo lugar, andar en luz como hijos de luz. No andar en tinieblas, sino andar en luz porque la luz de Jesucristo ya brilla en nuestros corazones. En tercer lugar, andar en sabiduría como hijos sabios. Dios nos ayude a aprovechar nuestro tiempo. Dios nos ayude a evitar los tóxicos que pueden afectar nuestro intelecto. Dios nos ayude a adorarle en la belleza de su carácter, adorar a Jesús en todo lo que es su persona, su vida, conocerle más, aprender más de Él, alabarle y darle gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Por último, estas 3 cosas que hemos visto, de andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, se pueden ejemplificar o ilustrar en la vida de Enoc, quien anduvo con Dios y se lo llevó Dios
porque reflejaba el carácter de Dios. Dios quiere que tú puedas ser un creyente que refleje el carácter de Jesús. Este es mi gran deseo el día de hoy, que tú puedas andar en amor como hijo de Dios que eres, hijo de un gran Dios de amor, y que esas relaciones de amor sean algo práctico en tu vida espiritual, en tu vida de familia, en tu vida de trabajo. No te olvides también andar como hijo de luz, porque tú eres un hijo de luz, del Padre de las luces. Él nos dice, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y debemos de vivir como hijos de luz, ser coherentes con el conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Y por último, vivir como sabios. Dios quiere que vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo, sobre todo, y vislumbrando el tiempo que nos queda para su gloriosa venida, preparando nuestro día a día. Recuerden, Él no retarda su promesa como algunos lo creen, más bien es paciente para con nosotros. Pero mientras esperamos, cuidemos nuestra manera de andar, cuidemos nuestra manera de caminar y de comportarnos. Que Dios nos ayude para que su gracia nos transforme día con día. Y cuando Cristo venga, vea en nosotros hijos verdaderos y genuinos que hemos sido transformados por su gracia. Termino recitándoles lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Dios te ayude a vivir una vida de santidad, aspirando a vivir una vida andando con Jesús, de tal manera que esto lo manifiestes en todas tus relaciones interpersonales. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este estudio, por esta reflexión de Efesios capítulo 5, donde nos invitas a cómo debemos de andar en este mundo. Danos tu bendición, a la bendición para todas las iglesias de la isla. Señor, te pido por la iglesia de Las Palmas, por las familias. Te pido por la iglesia de Tamaraceite, especialmente por Rafa Peñate, que está enfermo en el hospital. Te suplico, Señor, por la iglesia de Telde, por todas sus familias. Por la iglesia de vecindario, Padre mío, te suplico que tú guardes a todos mis hermanos allá también. Y sobre todo al grupito de Ingenio, que esa luz no se apague en ese lugar, que sigamos perseverando y trabajando allí. Gracias, Padre, por escucharnos. Danos tu bendición en este sábado. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y feliz sábado. Ya nos veremos pronto, una vez que termine este estado de, ese estado de encierro todavía. Hoy no podemos reunirnos, dentro de 2 semanas quizás sí. Bendiciones para todos. Feliz sábado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras